Hola, hola, un saludo muy cordial a todos, bienvenidos a mi canal y a este video, en donde abordaremos un tema muy interesante, y me refiero a la anatomía y fisiología del sistema respiratorio. He tratado de condensar la gran amplitud de temas que conllevan estos capítulos, para que si estás iniciando a estudiarlos, pues tengas una idea más amplia y puedas comprenderlos de mejor forma. Entre otras cosas, analizaremos pues las estructuras que componen el aparato fonador, el mismo que permite que los humanos podamos comunicarnos por medio del habla, también las estructuras y los factores que propician la mecánica ventilatoria, y por último analizaremos cómo se realiza este intercambio gaseoso. Así que sin más que decir, comencemos. Muy bien, entonces vamos a dar inicio a la clase. Empezamos a hablar sobre la anatomía del sistema respiratorio. Esta se encuentra dividida pues por diferentes estructuras que permiten la funcionalidad del sistema. Tenemos a la nariz, a las cavidades nasales, a la faringe, a la laringe, a la tráquea, a los bronquios y a los pulmones. Empecemos entonces por la nariz. La nariz es una prominencia que cubre la cavidad nasal. Esta va a estar constituida por una raíz, un dorso, los vértices y las alas. Es una estructura osteocartilaginosa, es decir, está compuesta por hueso y cartílago. Entre los huesos tenemos a los huesos nasales, y los cartílagos son el cartílago del tabique, las apófisis laterales del cartílago del tabique, que forman como tal el dorso y el vértice de la nariz, y las alas que están compuestas por los cartílagos alares, los mayores, que como tal tienen un pilar lateral y un pilar medial, también unos pequeños cartílagos que son los cartílagos alares menores y los cartílagos nasales accesorios. Una vez que comprendimos esto, pues vamos a pasar a describir las cavidades nasales. Son dos y se encuentran separadas justamente por su cara medial con el cartílago del tabique, el mismo que está articulado pues con la lámina perpendicular del etmoides y el vómero. La cavidad nasal va a estar envuelta pues por una mucosa de tipo respiratoria, que tiene un epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado con células caliciformes. Mismas células caliciformes pues que van a formar moco y van a ayudar a humidificar el aire. Por debajo de esta mucosa vamos a encontrar un gran plexo venoso que va a ayudar en cambio a calentar el aire que ingresa hacia nuestros pulmones. Ahora, en la región más superior de la cavidad nasal vamos a tener otro tipo de mucosa que es una mucosa olfatoria. Esta mucosa olfatoria va a cambiar un poco su epitelio y va a ser de tipo pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, donde estos cilios van a ayudar pues a atraer las moléculas olfatorias hacia las neuronas bipolares del nervio olfatorio, ya que estas raíces nerviosas del nervio olfatorio pues van a salir por la lámina cribosa del etmoides y se van a ubicar pues en la zona más superior. Debido a esto pues es la forma de la nariz que posibilita que el aire que ingresa pues se dirija hacia la zona más superior. En la cara lateral vamos a encontrar las conchas y los meatos, que están dispuestos en tres, y tenemos una concha superior, una concha media y una concha inferior. Y entre estos, pues unos espacios conocidos como meatos, meato inferior, meato medio y meato superior. Pasemos ahora a describir la faringe. La faringe pues va a ser la continuación de la cavidad nasal y por inferior se va a comunicar con la laringe. Esta se va a dividir en tres regiones: una nasofaringe, orofaringe e hipofaringe. Lo vemos también en esta imagen. Esta hipofaringe también se va a conocer como laringofaringe. Y aquí va a haber algo muy interesante. La nasofaringe va a tener el mismo epitelio que la mucosa respiratoria, por lo tanto, pertenece mayoritariamente al sistema respiratorio. A diferencia pues de la orofaringe e hipofaringe, que ya contiene un epitelio más característico del sistema digestivo, y me refiero pues a un epitelio escamoso estratificado no queratinizado. Una vez que comprendimos esto, vamos a pasar como tal a la laringe. Este órgano es muy importante, esta estructura. Es también conocido pues como el órgano de la fonación. Aquí se van a encontrar las diferentes estructuras que permiten pues esta función. Se va a ubicar aproximadamente desde C3 a C6 y tiene una longitud aproximada de 45 milímetros, es decir, 4.5 centímetros. Tiene una forma prismática triangular, la misma que voy a pasar a representar aquí, que va a contar pues con una base, un vértice, dos caras laterales anteriores y una cara posterior, la misma que voy a pasar a describir a continuación. En la cara posterior, primero recordando que la laringe se encuentra
en íntima relación con el esófago. Por lo tanto, pues hay que realizar un corte sagital para poder ver la cara posterior de la laringe. En esta, pues entre otras cosas, vamos a encontrar este pliegue aritenoepiglótico en donde vamos a encontrar a los tubérculos, cuneiforme y corniculado. Y aquí vemos esta escotadura, conocida como escotadura interaritenoidea. Aquí también podemos apreciar la entrada de la laringe, o también conocida como vestíbulo laringio, el mismo que pues apreciamos aquí en esta laringoscopía, para que podamos apreciar también un poco pues las estructuras en un ser humano, ¿no? En un paciente vivo. Aquí también podemos apreciar pues estos pliegues, conocidos como pliegues vocales, que tienen una coloración más blanquecina, y los pliegues vestibulares, que tienen una coloración más rosácea. Al momento que pase el aire por esta región, hace que vibre pues estos pliegues vocales, y eso produce pues los sonidos. Aquí también lo podemos ver al haber realizado un corte sagital también a la laringe. Vemos a los pliegues vestibulares, a los pliegues vocales. Y aquí hay algo muy interesante también. Les mencionaba que aquí tenemos al vestíbulo laringio. El espacio que queda entre los pliegues vocales se conoce como la glotis y lo que queda por debajo como cavidad infraglótica. Ahora aquí también vemos pues a estos recesos conocidos como recesos piriformes, los mismos que por donde va a pasar el bolo alimenticio el momento que se cierra la epiglotis. ¿Listo? Pasemos ahora a describir pues la estructura de la laringe. La laringe se compone pues por una estructura cartilaginosa dispuesta pues por 3 cartílagos pares, que ya los vamos a mencionar, y 3 cartílagos impares. Ahora, ¿cuáles son estos cartílagos pares? Los cartílagos pares van a ser los cartílagos cuneiformes, los cartílagos corniculados y los cartílagos aritenoides. Y los cartílagos impares, vamos a tener el cartílago tiroides, que tiene una forma de escudo, por de ahí su nombre, cartílago cricoides, que tiene una forma de anillo, y cartílago epiglotis. Por aquí también lo vemos, epiglotis, tiroides, cuneiformes. Cartílago tiroides, ¿no? Y por aquí cartílago cuneiformes. Aquí vemos una membrana también, que más adelante vamos a ver que por estos orificios pues van a pasar ciertas estructuras que van a irrigar e inervar a la laringe. Esta estructura se llama la membrana tiroidea. Ahora, una vez que ya comprendimos la estructura cartilaginosa en la laringe, también vamos a encontrar unos músculos y se van a dividir en dos grupos, músculos extrínsecos y músculos intrínsecos. Ahora, estos músculos extrínsecos se van a dividir también en suprayoideos, es decir, por encima del hueso ioides, e infraioideos, por debajo del hueso ioides. Y también tenemos 4 en cada uno. Vamos a pasar a describirlos. Entonces, los suprayoideos los tenemos aquí y tenemos de medial a lateral al músculo genioioideo, al músculo miloioideo, al músculo digástrico que contiene un vientre anterior, un tendón intermedio y un vientre posterior, y al músculo estiloioideo. Si pasamos ahora a describir los músculos infrayoideos, también son 4 y tenemos de medial a lateral. Vamos aquí a encontrar un músculo que no se encuentra descrito, quizá porque se encuentra desde una vista más anterior, y me refiero al esternotiroideo. Luego tenemos al esternoioideo, al homoioideo también, que tiene un vientre superior, un tendón intermedio y un vientre inferior, y al tiroioideo. Esos serían los músculos extrínsecos de la laringe. Vamos a ver ahora pues los músculos intrínsecos, los que justamente pues propician la fonación. Entonces aquí tenemos a este músculo que ya cubierto de mucosa pues pasa a llamarse pliegue vestibular, conocido como músculo tiroaritenoideo. El músculo que ya cubierto de mucosa pues pasa a formar el pliegue vocal, se lo conoce como músculo vocal y contiene un ligamento, el ligamento vocal. De este lado pues podemos ver al músculo cricotiroideo, por acá también. Por acá vemos al músculo cricoaritenoideo lateral, cricoaritenoideo posterior, y de este lado pues vemos a los músculos aritenoideos, transverso y oblicuo. Por acá también los vemos, el músculo aritenoideo transverso y oblicuo. Y por acá hay una pequeña porción conocida como la porción aritenoepilótica de este mismo músculo. De este lado pues vemos al mismo músculo tiroaritenoideo con su pequeña porción
tiroepiglótica. Por acá vemos pues al músculo cricotiroideo que se encuentra cortado y por este lado pues volvemos a ver al músculo cricoaritenoideo lateral y posterior. Ahora, ¿qué pasa pues con la irrigación de la laringe? La irrigación de la laringe va a estar dispuesta pues por esta arteria, la arteria laringea superior, misma pues que es rama de la arteria tiroidea superior y esta pues rama de la carótida externa. Estas pues van a ingresar por este orificio que encontrábamos en la membrana tiroidea y el drenaje venoso va a estar dispuesto pues por la vena laringea superior que va a drenar a la tiroidea superior y esta pues como tal a la yugular. Ahora, ¿qué pasa con la inervación? La inervación va a ser interesante ya que todos los músculos de la laringe se encuentran inervados por este nervio, que es el nervio laringeo recurrente, que es ramo pues del nervio vago, pero va a inervar todos excepto uno, y me refiero al cricotiroideo, que va a estar inervado por el ramo externo del nervio laringeo superior. Por acá también vemos un ramo interno, que este pues va a estar encargado de inervar la mucosa tiroide y la mucosa epiglótica. Ahora pasemos a hablar sobre la tráquea. La tráquea, pues que se ubica desde C6 o C7 hasta T4 aproximadamente, tiene una longitud de 11 a 12 centímetros y un diámetro pues de 2.5 centímetros. Va a contener pues una porción cervical en relación pues con la glándula tiroidea, algunos músculos infrayoideos y una porción torácica en relación pues con el mediastino, con el corazón, con el nacimiento de los grandes vasos sobre todo. Ahora, ¿qué pasa con la irrigación de la tráquea? Pues la irrigación de la tráquea va a llegar por sus costados, gracias a las arterias tiroidea superior e inferior. Y el drenaje venoso pues será por estas mismas venas tiroidea superior e inferior, pero van a drenar al sistema ácigos o directamente a las venas esofágicas. Ahora, ¿qué pasa con la inervación? La inervación se va a dividir en una inervación simpática dispuesta pues por el tronco simpático y una inervación parasimpática dispuesta pues por unos ramos provenientes del nervio laringeo recurrente. Pasemos ahora a describir pues los bronquios. Los bronquios pues resulta de la bifurcación justamente de la tráquea a la altura de T4 y entonces podemos apreciar en primera instancia un bronquio principal derecho y un bronquio principal izquierdo. Lo interesante aquí o lo importante es justamente aprenderse la segmentación bronquial que está aquí pues representada en esta imagen y que la voy a pasar a describir también brevemente. Entonces, si podemos apreciar primeramente la bifurcación o la división para el pulmón derecho, vemos que tenemos aquí al bronquio principal derecho y de ahí pues tendremos ciertas divisiones para cada lóbulo pulmonar. Entonces tenemos al bronquio lobular superior derecho, al bronquio lobular medio y al bronquio lobular inferior derecho. Aquí es importante recalcar si es superior derecho o si es inferior derecho, ya que recordemos que el pulmón izquierdo también tiene un lóbulo superior e inferior, ¿no? Entonces, después, pues, se continúa dividiendo y del lóbulo, del bronquio lobular superior derecho va a salir un bronquio segmentario apical que se dirige hacia el ápice del pulmón, un bronquio segmentario posterior y un bronquio segmentario anterior. Ahora, del bronquio lobular medio, pues va a salir un bronquio segmentario lateral y un bronquio segmentario medial. Y del bronquio lobular inferior derecho va a salir un bronquio segmentario basal medial. Aquí es importante esta palabra basal, ya que se la dispuso porque se dirige hacia la base del pulmón. Luego tenemos un bronquio segmentario basal lateral, un bronquio segmentario basal anterior y un bronquio segmentario basal posterior. Y por último, que este es el único, pues, o la única división que sale por posterior siempre, y es el bronquio segmentario superior. ¿Qué pasa ahora, pues, con el pulmón izquierdo? Con la segmentación, con las divisiones del pulmón izquierdo. Tenemos un bronquio principal izquierdo, ¿verdad? Luego, pues, tenemos al bronquio lobular superior izquierdo. Recordemos que aquí es importante recalcar esto. Por aquí el bronquio lobular inferior izquierdo. Y luego pues la continuación con sus segmentarios, con un bronquio segmentario ápico posterior, pues con una división que se dirige hacia el ápice y otra hacia posterior, solo que aquí salen por un tronco en común, el ápico posterior, el bronquio segmentario anterior
y aquí tenemos unos bronquios que se dirigen hacia la língula, bronquio lingular superior y bronquio lingular inferior. Para la parte más basal, pues vamos a tener al bronquio segmentario basal anterior, bronquio segmentario basal posterior, bronquio segmentario basal lateral, bronquio segmentario basal medial y el único que sale por posterior siempre, recordemos, el bronquio segmentario superior, ¿no? Listo, muy bien. Ahora, una vez que comprendimos esto, pues tenemos que tener en cuenta que conforme el bronquio pues penetra pues en el pulmón, va perdiendo esta forma semianular que tenía justamente en la tráquea y va pasando pues a tener ya una forma más cilíndrica. Ahora, ¿qué pasa pues con la irrigación de los bronquios? Esta va a estar dispuesta pues por una arteria bronquial derecha, misma que sale de un tronco en común, conocida como tronco bronco intercostal, ya que este tronco va a dar la tercera intercostal y justamente esta arteria bronquial derecha. Y dos arterias bronquiales izquierdas que justamente pues estas provienen del inicio de la porción descendente de la aorta. Pero esto no va a ser siempre, ya que justamente estas arterias sufren de bastantes variaciones y aquí les he puesto algunos tipos. Por ejemplo, el tipo 1, que es el que les acabo de mencionar, que tiene un 41%, le sigue un tipo 2, en donde solo sale una arteria bronquial izquierda, un tipo 3 en donde sale o se le añade una arteria bronquial derecha, y el tipo 4 en donde pues con esta misma arteria bronquial derecha y el tronco pues solo tiene una arteria bronquial izquierda, por ejemplo. ¿Qué pasa con el drenaje venoso? Pues el drenaje venoso va a estar dispuesta pues por estas venas bronquiales que drenan en el sistema de venas ácidos. Y ahora sí podemos pasar a hablar sobre los pulmones. El pulmón pues es el órgano esencial del sistema respiratorio. Desde un punto de vista bastante general es por donde se produce la hematosis, este intercambio gaseoso. Y pues entre algunas características que son iguales entre los dos pulmones pues tenemos que cuentan con una cara costal en donde se aprecian las impresiones costales en un modelo real, una cara mediastínica, la cual permite pues o contiene a los hilios pulmonares, que es por donde pasan pues los elementos de como por ejemplo las raíces pulmonares, los bronquios, las arterias, las venas, y una cara diafragmática que va a ser de tipo cóncava pues debido al diafragma y un vértice también que va a estar en relación con la primera costilla siempre, ¿no? Ahora, los pulmones van a estar separados por el mediastino, el corazón, los grandes vasos y se van a encontrar envueltos también por esta pleura, que pues entre otras cosas los protege y facilita su movilidad, ¿no? Al momento de la respiración. Aquí, por ejemplo, vamos a hablar sobre cada uno de los pulmones, más que todo pues las características que los diferencian. Sabemos que el pulmón derecho contiene tres lóbulos, un lóbulo superior, un lóbulo medio y un lóbulo inferior, divididos pues por dos fisuras, una fisura horizontal que divide el lóbulo superior, el lóbulo medio, y una fisura oblicua que divide el lóbulo medio con el lóbulo inferior. Aquí vemos su hilio, que desde un punto de vista pues de superior a inferior tenemos al bronquio principal derecho, a la arteria pulmonar derecha y a las venas pulmonares, ¿no? Pasemos ahora a describir al pulmón izquierdo, que entre características que lo diferencian, por ejemplo, tenemos aquí a la incisura cardíaca, misma pues donde se va a alojar el corazón. Y hablando del hilio, pues de superior a inferior tenemos a la arteria pulmonar izquierda como primer elemento, al bronquio principal izquierdo y a las venas pulmonares. Y por cierto, el pulmón izquierdo solo tiene dos lóbulos, un lóbulo superior y un lóbulo inferior, dividido pues justamente por esta fisura, la fisura oblicua, ¿no? Recordar eso siempre. Ahora, ¿qué pasa pues con los vasos que pasan por el pulmón? Aquí pues estos van a tener dos vías, una vía funcional y una vía nutricia. La vía funcional, que como su nombre lo indica pues tiene una función específica, que lo voy a mostrar aquí, está dispuesta pues por las arterias y por las venas pulmonares, las mismas que permiten pues justamente la hematosis. Y ya que estamos aquí, pues podemos hacer quizá un pequeño repaso sobre circulación mayor y menor. Pero antes de eso pasemos a hablar sobre los vasos que tienen ahora una función nutricia. Y justamente los vasos que nutren al pulmón pues son las arterias bronquiales. Estas mismas arterias pues se encargan de nutrir como tal al parénquima pulmonar. Y ahora sí que mencioné esto, pues hagamos y aprovechemos para hacer este pequeño repaso sobre pues circulación mayor y menor. Sabemos que la circulación mayor se inicia en el ventrículo izquierdo. Esta sangre sale por la aorta, que aquí se encuentra cortada, sale por la aorta, se dirige hacia todo el cuerpo, lo nutre de oxígeno y esta sangre regresa, ¿no? ¿Regresa por medio de qué? Pues
de las venas cavas, superior e inferior. ¿Hacia dónde? Hacia el atrio derecho. ¿Listo? Aquí termina circulación mayor, inicia en ventrículo izquierdo y finaliza en atrio derecho. Esta sangre ya con poco oxígeno pasa hacia el ventrículo derecho y sale por medio del tronco pulmonar hacia las arterias pulmonares. La lleva hacia los pulmones, se realiza hematosis y esta sangre regresa cargada de oxígeno hacia el atrio izquierdo. Muy bien, y aquí esta sangre, aquí termina por cierto la circulación menor, esta sangre vuelve a pasar hacia el ventrículo izquierdo y se inicia de nuevo este ciclo, ¿no? Muy bien. Ahora, ya que comprendemos todo esto, ¿dónde se produce la hematosis como tal? Y aquí pues vamos a hablar sobre el segmento broncopulmonar, que es la unidad anátomo-funcional del pulmón. Este segmento broncopulmonar, que si recuerdan yo les hablaba sobre segmentación bronquial, tenemos que tener en cuenta que después de que existan los bronquios segmentarios, va a haber otras divisiones que serán los bronquios terminales, los bronquios respiratorios, y ahí tenemos pues como tal al segmento broncopulmonar, que va a ser el que contiene a los conductos alveolares y a los alvéolos propiamente dichos. Muy bien, comprendido esto pues, vamos a pasar a hablar sobre los alvéolos. Los alvéolos pues van a ser los sacos terminales justamente donde va a ocurrir este intercambio gaseoso, entrada de O2, salida de CO2. Estos van a contener tres tipos de células, los neumocitos tipo 1 y tipo 2 y los macrófagos alveolares. Ahora, cada uno van a tener características que los van a diferenciar obviamente, ¿no? Tenemos a los neumocitos tipo 1 que van a ocupar entre el 90 y el 95% de la membrana alveolar. Aquí, o justamente gracias a estos, pues se va a llevar el intercambio gaseoso. Los neumocitos tipo 2, por otra parte, van a ser los encargados de producir el surfactante pulmonar, que más adelante vamos a ver cuál es la función de este surfactante pulmonar, y también van a estar encargados de reabsorber sodio y agua para evitar justamente el edema. Y por último tenemos a los macrófagos alveolares, que son estas células de aquí. Los macrófagos alveolares pues tienen una función al fagocitar bacterias cuando los pulmones están infectados y células sanguíneas pues cuando existe hemorragia. Una vez comprendido esto pues ahora vamos a hablar sobre cómo ingresa el aire cargado de oxígeno hacia nuestros pulmones y cómo se da la salida de CO2 en cambio. Y esto se da gracias a la mecánica ventilatoria, que va a estar dispuesta pues por dos procesos, la inspiración y la expiración. En la inspiración tenemos primero que se produce un descenso del diafragma por contracción del mismo. Esto hace pues que aumente el volumen pulmonar y eso propicia pues el ingreso del aire. Ahora, no solo el diafragma va a ser el músculo encargado pues de aumentar el volumen pulmonar, sino que también vamos a tener por ejemplo a los intercostales externos que van a ayudar a elevar las costillas y pues propiciar justamente el aumento del volumen pulmonar como tal. También tenemos otros músculos accesorios que intervienen en la inspiración como el esternocleidomastoideo, los escalenos, el pectoral menor y los intercostales internos en una menor proporción. Después tenemos a la expiración. Ahora, en la expiración, en cambio, va a existir un ascenso del diafragma por su relajación. Esto va a propiciar que se disminuya el volumen pulmonar y esto pues a su vez que el aire salga. Pero como les mencionaba, el diafragma no es el único músculo que interviene aquí, sino que también van a intervenir pues los intercostales internos, que van a ayudar pues al descenso de las costillas, a la reducción del espacio torácico pues y como tal pues del volumen pulmonar. ¿Listo? Aquí pues tenemos una pequeña secuencia en donde pues vamos a profundizar un poco sobre este tema. En un primer paso tenemos el reposo, en donde la presión atmosférica y la intrapulmonar son iguales. Recordemos que por un tema de gradiente de concentraciones, mientras las dos presiones estén igualadas, pues no va a existir un flujo, ¿no? Un flujo de aire en este caso. ¿Y cuáles son estas presiones? Tenemos a la presión atmosférica, que va a tener un valor de 760 milímetros de mercurio, y la presión intrapulmonar, que van a ser las importantes aquí, que va a tener también en una primera instancia, en reposo no, la misma cantidad. Ahora, ¿qué pasa en la inspiración? En la inspiración va a ser fundamental que esta presión intrapulmonar descienda a 3 milímetros de mercurio, para que justamente lo que les mencionaba, por gradiente de concentraciones, el aire puede ingresar hacia nuestros pulmones. Obviamente también ayudado por la contracción del diafragma, el aumento del espacio torácico, el aumento del volumen pulmonar, pues, que propician este ingreso de aire. En una tercera instancia, en la expiración, en cambio, pues, el diafragma se va a relajar, la presión intrapulmonar
va a aumentar 3 milímetros de mercurio y esto propiciará pues que el aire salga. Después tenemos un cuarto paso que es de pausa para que se vuelva a repetir este ciclo, ¿no? Ahora, para que exista la mecánica ventilatoria tenemos también que tener algunos factores que favorezcan esta función. Y aquí vamos a hablar sobre la distensibilidad y la elasticidad. Ahora, aquí les he colocado también unas definiciones para que podamos comprender mejor estos conceptos. Distensibilidad se refiere pues a la propiedad de un cuerpo sólido para cambiar su forma cuando la altera una fuerza. Y he colocado este ejemplo que como una banda elástica se encuentra en reposo, al aplicarle una fuerza esta va a cambiar su forma. Este concepto pues va a estar asociado justamente con la inspiración. Al igual que esta banda elástica, nuestros pulmones, al momento de que ingrese el aire, pues se va a distender. Recordemos que los pulmones están dispuestos, o su estructura está dispuesta, pues, por fibras de colágeno que permiten justamente esta distensibilidad. Y tenemos a la elasticidad, que su definición nos dice es la propiedad de un cuerpo sólido para recuperar su forma cuando justamente ya ha cesado esta fuerza. Y al igual que esta banda elástica, cesa la fuerza, pues, y vuelve a su punto de reposo. Y justamente este concepto de elasticidad está asociado con la expiración. Ahora, estos dos factores no son los únicos que intervienen pues en la mecánica ventilatoria, sino que también vamos a tener un factor más y me refiero a la tensión superficial. ¿Qué es la tensión superficial? Pues la tensión superficial es un fenómeno natural que se presenta en una interfaz aire-líquido. Y recordemos que en el alveolo existe esta interfaz aire-líquido, ya que tenemos en la pared justamente una mucosa y tenemos a la luz alveolar, ¿no? Ahora, en esta secuencia de imágenes se explica con mayor facilidad lo que les quiero mencionar. Imaginémonos, ¿no? Pues que en esta mucosa de la pared alveolar, las moléculas de agua que se encuentran más profundas pues tienden a atraer justamente a las moléculas que se encuentran más en la superficie. Esto pues debido obviamente a las fuerzas de atracción que existen entre sus átomos, ¿no? Esto va a provocar pues que en las moléculas que estén más superficiales queden espacios, los mismos que van a ser ocupados pues por la misma atracción que existen entre estas moléculas, lo que va a provocar una disminución de la superficie y también una disminución del volumen del alveolo. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que lo que ocasionará es que en algún punto el alveolo pues se colapse. Ahora, para que esto no suceda, interviene el surfactante pulmonar, el mismo pues que va a ocupar estos espacios que quedan entre las moléculas de agua y así pues evitará que se produzca esta disminución del volumen alveolar, ¿no? Ahora, una vez que entendimos esto, ya podemos hablar como tal sobre la difusión de gases, la entrada de O2 y salida de CO2. Y esta está dispuesta pues por esta ley, la ley de Fick. Una ley pues que resume entre otras pues a la ley de Boyle, a la ley de Charles, a la ley de Henry y a la ley de Dalton. Y pues que la vamos a pasar a describir a continuación. ¿Qué nos dice esta ley? La difusión de un gas a través de una membrana va a ser proporcional a la diferencia de concentraciones a ambos lados de la membrana, al área de la membrana, ya que a mayor área pues mayor será la difusión, va a ser inversamente proporcional al espesor de la membrana. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Habitualmente, pues, el grosor de la membrana va a ser de 0.5 micras. Si ésta se engrosa, pues los gases van a tardar más tiempo en difundir. Y esto pues debido a que cada glóbulo rojo atraviesa el capilar a una velocidad de 0.75 segundos. Entonces, si esta membrana se engrosa, obviamente no va a pasar la suficiente cantidad de O2, pues, para que el glóbulo rojo se vaya cargado de oxígeno como tal, ¿no? Y por último, pues cada membrana debe tener un coeficiente de difusión según sus características estructurales. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues nos referimos a la solubilidad del oxígeno a través de la membrana alveolar. Y todo lo que les acabo de mencionar pues se resume con esta ley. La difusión pues va a ser igual a la diferencia de concentraciones entre ambos lados de la membrana, directamente proporcional al área, directamente proporcional al coeficiente de difusión e inversamente proporcional pues justamente al espesor de esta membrana. Muy bien, y una vez que entendimos esto, pues podemos pasar a hablar sobre la relación ventilación-perfusión. ¿Y a qué me refiero con esta relación ventilación-perfusión? Pues es la relación entre la ventilación alveolar por minuto, que es de 4.2 litros de gas, y el flujo circulatorio por los capilares pulmonares en cada minuto, que tiene un valor de 4 a 5 litros de sangre. Si realizamos esta relación BQ, ventilación-perfusión, tendremos un resultado de 0.8 a 1. Ahora, esta relación ventilación-perfusión no es constante, sino que se puede ver afectada. Por ejemplo, ¿qué pasaría si la ventilación disminuye? La relación BQ sería baja. ¿Esto en qué caso se puede dar? Pues, por ejemplo, en una obstrucción de la vía respiratoria. Pero también se puede dar que la perfusión disminuya. En este caso, la relación BQ será alta. Por ejemplo, esto pues en un tromboembolismo pulmonar, por ejemplo. Esto también no solo se ve afectado por
por patologías, sino que habitualmente también se puede ver afectado. Y a esto los conocemos pues como las zonas de West. En una persona pues con condiciones de salud normales y en bipedestación, esta relación BQ pues puede variar, dependiendo de qué, a la zona del pulmón. Y aquí es donde justamente West dividía el pulmón en tres zonas. Una primera zona, que está dispuesta pues por los ápices, una segunda zona pues por los lóbulos intermedios y una tercera zona en las bases. Y cada una pues van a tener características que van a hacer que esta relación ventilación-perfusión pues varíe. Ahora, ¿qué pasa en la zona 1? Aquí nos dice que la ventilación va a estar aumentada y la perfusión disminuida. ¿Esto debido a qué? Pues debido a que los capilares pulmonares se encuentran constreñidos, ¿no? A esta zona se la conoce como el espacio muerto fisiológico, ya que va a haber una buena cantidad de oxígeno que llega hacia los alvéolos, pero no se realiza un intercambio gaseoso en los capilares. ¿Qué pasa ahora en la zona 2? Nos dice que la ventilación y la perfusión van a ser iguales. Aquí vamos a tener a la mejor zona para la difusión, ya que vamos a tener una buena ventilación de los alvéolos y una buena perfusión pues en los capilares pulmonares. Se la conoce como la zona óptima. ¿Y qué pasa en la zona 3? Aquí existe una buena perfusión, pero una mala ventilación. Es decir, la sangre sigue sin ser oxigenada. Y a esto se lo conoce como shunt o cortocircuito. ¿Y esto a qué se debe? Pues debido a que el aire, por su densidad, tiende a acumularse en las zonas más altas del pulmón, haciendo pues que los alvéolos que se encuentran en esta zona estén mal ventilados. Y con eso pues hemos terminado la clase de hoy. Espero que les haya sido muy útil esta información. Y sin nada más que decir, les agradezco por su presencia aquí. Muchas gracias.